Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Fuego de Emprender, el podcast en el que viven las conversaciones alrededor de tener un negocio digital. Yo soy Mary, soy consultora en estrategias digitales. Estoy acá para aportarte un poco de visión comercial para que atrás de tu marca personal también haya un negocio y monetices lo que haces de la mejor manera posible para vos, de acuerdo en el estadio en el que estés hoy. En el episodio de hoy de este podcast vamos a hablar sobre tácticas, estrategias, aprendizajes de marketing de este año 2025, no en cuanto a lo que se dijo en internet ni a las tendencias que supuestamente iban a funcionar en este año, sino en lo que yo apliqué este año, en lo que a mí me funcionó, no solamente para mi negocio, sino también para los negocios a los que acompaño. Este año yo trabajé con más o menos unos 40 proyectos entre marcas personales, pymes, negocios de servicio, negocios que venden productos, incluso también capacitando negocios de distintos rubros. Y en todo lo que trabajé este año pude rescatar muchos aprendizajes y los traje para el episodio de hoy. Vamos a hablar de tácticas en 4 niveles. En el nivel de estrategias de negocio, en el nivel de contenidos, en el nivel de cliente y en el nivel de venta. Si tenés menos de 5.000 seguidores, quiero que te quedes hasta el final porque te voy a contar qué es lo que se viene para el año que viene. Porque muchas veces cuando leemos tendencias del mercado, esas tendencias están pensadas para negocios masivos, ¿sí? Por eso son tendencias, ¿no? Porque las va a estar aplicando o van a estar sucediéndose en una escala muy grande. Y como sabemos, las tácticas, las estrategias, y como te digo yo siempre, no todo funciona para todos los negocios. Por eso te traje algunas estrategias y algunas tácticas que me parece que van a funcionar increíble para negocios con comunidades más pequeñas. Así que sin mucho más preámbulo, como siempre, vamos a empezar. Vamos con la primera tanda de aprendizajes en el nivel de las estrategias de negocio. Como sabemos, estamos en un momento de la comunicación y en un momento de las ventas y en un momento de los negocios digitales muy expansivo, en donde hay cada vez más competidores y donde también hay cada vez más mercado, más personas interesadas en consumir productos digitales o servicios digitales, en probar otras formas de comercializar o incluso de comprar productos. Ahora, no hay dudas que Internet es un poco el rey de reyes, ¿sí? Ahora, en este sentido, para los negocios digitales, algo que yo noto en toda esta gran catarata de competidores que hay para prácticamente todos los rubros es que el negocio digital que tiene mejor trabajado su modelo de negocios es el negocio al que le va a ir mejor. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de seguidores que tenés, ni con la cantidad de contenido que generás, ni con la viralización de tus contenidos. No tiene absolutamente nada que ver con el alcance, ni con eso, ni con tu potencial viral, ni con la calidad de lo que haces en cuanto a contenidos y demás. Tiene que ver pura y exclusivamente con un modelo de negocios que esté robusto y que esté muy claro con respecto a lo que vende y para quién lo vende y de qué manera ofrece y entrega su valor. Lisa y llanamente. Ya no triunfan los negocios que tienen un montón de propuestas comerciales, no triunfan tampoco el que hace el contenido más pegado, ni tampoco el que postea absolutamente todos los días, ni el que hace la collab, ni el que hace el evento presencial, ni siquiera. Mira lo que te digo. Triunfa el negocio que tiene su modelo de negocios muy bien trabajado. Muchas de las conversaciones que tuve con clientes este año empezaron por tengo no sé qué postear, no sé cómo hacer los reels, no sé qué más hacer para vender. Y la respuesta a esas preguntas siempre estuvo en revisar el modelo de negocios. He trabajado con negocios en distintos niveles, negocios muy avanzados y negocios no tan avanzados, y el problema que he hallado fue el mismo, un problema en cuanto a qué es lo que se está vendiendo, cómo se está vendiendo y sobre todo si eso que se está vendiendo es algo que el mercado necesita. Así que creo que el aprendizaje mayor de este año en cuanto a estrategias de negocio es revisar primero el modelo de negocios y que ese modelo de negocio sea un modelo que esté asociado
con una necesidad concreta, con un problema concreto que es necesario solucionar en el mercado. Así que este año el aprendizaje para mí fue muy claro. El marketing no ayuda a tapar baches de un modelo de negocios que está flojo. Si querés aprender más sobre modelo de negocios, hace muy poco saqué un episodio sobre modelo de negocios, así que te recomiendo que vayas ahí, pero sí tener en cuenta que es importantísimo revisarlo y sobre todo tener en cuenta que cuando tenés un problema de venta, cuando sentís que hay algo que no fluye, probablemente tenga que ver con lo que estás vendiendo y con cómo lo estás vendiendo. En segundo lugar, en cuanto a estrategias de negocio, documentar y protocolizar todas las tareas que tiene tu negocio, incluso cuando estás en un momento en el que sentís que sos muy nueva y que recién estás empezando para hacerlo. Es increíble la cantidad de negocios con los que trabajé que tenían un problema muy puntual de falta de orden y de procedimentación, digamos, de los servicios o de las tareas esenciales que son quizás del negocio. Negocios, por ejemplo, que no registran cash flow o no tienen idea de las finanzas personales mezcladas con las finanzas del negocio. Negocios que no tienen en claro en qué consiste su servicio, porque se olvidan, porque hay por ahí no es algo que vendan muy seguido, entonces cuando lo tienen que vender se olvidan cómo es el procedimiento de venta, inconsistencia dentro de los materiales, poco registro respecto de cómo es, por ejemplo, un flow de venta. Bueno, muchas cosas que las damos por sentadas muchas veces dentro de nuestro negocio que son importantísimas para documentar. Así que también como parte un poquito de lo que te decía antes de que el marketing no tapa las cositas flojas que tiene un negocio, acá lo mismo. Muchas veces estamos pensando en el exponerse, en salir para afuera, en mostrar, en vender y tal, y nos estamos olvidando de algo que también es muy importante que tiene que ver con el registro y el orden interno. Así que segundo aprendizaje, revisar lo que hacemos para que cuando tengamos que delegarlo o cuando estemos creciendo y estemos muy ocupadas haciendo otras cosas, tengamos una parte del negocio que ya sabemos cómo funciona y que ya, quizás es solamente abrir una planilla, completarla o incluso pasarle esa planilla a alguien para que ya pueda empezar a trabajar y eso nos va como a aliviar un montón la parte operativa de nuestro negocio. Tercer aprendizaje en cuanto a estrategias de negocio, la combinación entre modelos de negocio 100% online y negocios más apalancados en lo presencial. Lo presencial, chicas, chicos, sin dudas, en el 2025 fue la estrategia y es lo que se viene también para el 2026. Hay por supuesto, una gran saturación en cuanto a lo digital y hay mucha gente que valora y que toma como decisor de compra la posibilidad de encontrarse con la persona que ejecuta el servicio, con la facilitadora, con la mentora, con la acompañante terapéutica, con el rol que sea que tengas. Hay mucha gente que decide su compra en función de cuánto contacto va a poder tener con la persona que le está dando el servicio y también con otras personas que estén exactamente en la misma que tu cliente. Los cafecitos de networking, los espacios para trabajar con otra gente, encuentros presenciales, por ejemplo, como parte de un cierre de ciclo de negocios de servicios que fueron quizás en su mayoría online. Cualquier partecita de tu servicio que vos puedas apalancar con lo presencial, vas a ver que es muy estratégico. Esto lo he visto no solamente en mi propio negocio, con las sesiones del ritmo, que son mis sesiones de acompañamiento estratégico. Las personas que estuvieron en Capital Federal, casi todas vinieron a tomar el servicio a mi casa. Porque fue una manera de reconectar, fue una manera de escuchar lo que necesitan, de ver qué les pasa en el cuerpo, de ver cómo se sienten. Entonces, yo te propongo que vos pienses en qué partes de tu servicio, en qué partes de tu negocio puede ser estratégico incluir algo presencial. Puede ser a fin de año, puede ser, como te cuento, en alguna parte de tu servicio para cerrar. Incluso vi que esta estrategia presencial funcionaba un montón como puerta de entrada, o sea, como inicio de relación comercial. He tenido clientas muy valientes que como producto gratis o producto de muy bajo costo ponían un café de networking y esto las ayudó a empezar a generar esa sensación de comunidad, de pertenencia, de compartir algo, de tener algo en común, ¿sí? Así que
Los modelos de negocio híbrido fue algo que funcionó mucho este año para mí, e incluso pienso, como te digo, que va a funcionar mucho en el futuro. Y para esto no necesitas tener una comunidad mega gigante, con una comunidad, si vos tenés una comunidad de menos de 5.000 seguidores, incluso menos de 1.000 seguidores, puedes hacerlo igual y te puede potenciar mucho en partes muy estratégicas de tu negocio. Para el segundo nivel de aprendizajes, vamos a hablar de aprendizajes en el nivel de clientes. Hay algo que para mí en este año 2025 fue imposible de no ver, que fue una gran expansión en cuanto al mercado de servicios digitales. Yo lo vi mucho con respecto a marketing, comunicación, diseño de servicios, diseño de negocios, que es el rubro en el que yo trabajo, pero también lo vi en otros rubros, en los rubros de los clientes con los que trabajo, por ejemplo, clientes que venden productos tomando asesorías sobre logística o terapeutas tomando asesorías para dar mejores sesiones. Entonces, hoy en día, Internet sabemos que es el rey de reyes y mucha gente que antes no consumía este tipo de servicios digitales por desconfianza o porque no los conocía, hoy están empezando a incorporarse a este mercado. ¿Por qué traigo esto? Porque para mí fue muy importante este año cambiar las palabras con las que le hablo a la gente y empezar a buscar términos más populares para dirigirme a las personas, entendiendo que hay toda una nueva camada de compradores que no son compradores calificados respecto de los servicios digitales como por ahí pasaba en el 2020, que si yo te digo landing, vos sabés lo que es, pero una persona que se está incorporando a comprar estos servicios no tiene tanta idea de lo que significa. Entonces, el gran aprendizaje este año fue popularizar los términos con los que vendemos y con los que captamos la atención de una gran audiencia que no es del palo de los negocios digitales y que sobre todo está siendo bastante bombardeada por un nivel de conversación sobre negocios digitales que ya sabemos cuál es, que es el nivel de negocios bro, a los que mucha gente le genera mucho rechazo, incluso también a los que trabajamos de este lado nos genera un montón de rechazo. Entonces, frente a eso que está pasando, se vuelve mucho más imperante tener una comunicación mucho más amigable y más solidaria, si se quiere, con un público más nuevo. Para mí, en este nivel de aprendizaje fue súper interesante ver que la gente necesita de Internet para sus propios trabajos. Entonces ya no se trata, no fue tanto el hablar de tener un negocio para facturar 5 cifras o 6 cifras en dólares o 20 cifras en dólares, sino tener un negocio para tener mejores clientes, para poder trabajar mejor y hacer mucho foco en el bienestar, mucho foco en el contacto, mucho foco en la humanidad, en la comunidad, en volver a la comunidad. Por otro lado, también como aprendizaje al nivel de clientes, hoy las personas no sé si buscan tanto resultados, no sé si buscan tanto como esa gran diferencia entre yo lo logré, yo lo hice para mí, entonces por eso me tenés que comprar, sino que se valora muchísimo la información curada que ese emprendedor o que ese profesional o que esa persona a la que le van a comprar puede ofrecerles. Como sabemos, hoy en Internet está todo y con la llegada de la inteligencia artificial es cada vez más fácil curar la información. Sin embargo, también la inteligencia artificial se está quedando un poco floji con respecto a una curaduría que es un poco homogenizante, ¿no? O totalizante, si se quiere, como ya caemos un poco en la generalidad también. Sin embargo, como decisor de compra, la información bien curada, todo lo que tiene que ver con un acompañamiento para decidir cómo comprar o a quién comprarle, todas esas instancias en donde tu presencia puede ser estratégica, es sin dudas una gran estrategia o fue una gran estrategia del 2025. En cuanto a los aprendizajes con respecto al contenido, acá sí que hubo tela para cortar cuando preparaba este episodio. Creo que lo primero que tengo para decir con respecto a los contenidos es que el contenido que más funciona es el contenido que ordena. El contenido no tanto que persuade, sino el contenido que ayuda a tu potencial cliente a ordenarse en la problemática que está atravesando. Ese contenido que puede poner en palabras lo que a tu cliente le está pasando. Ese contenido que prioriza el entendimiento, la comprensión de que vos sabés lo que significa para la vida de esa persona hoy no estar logrando determinado objetivo. Ese contenido
funcionó mucho más que el contenido más de hooks, el que tiene esa potencia más viral que quizás es el contenido que está haciendo todo el mundo. Como segundo aprendizaje en el nivel de los contenidos es el triunfo total del newsletter, como por, no sé, 15º año consecutivo más o menos. El newsletter yo siento que ya ni califica como canal, sino como territorio de conversación. El newsletter aparece también con esta idea de el archivo, ¿no? Como una especie de testimonio, de una manera de registrar el paso de tu negocio, la evolución de tu marca, las distintas conversaciones que abriste en el año y sobre todo es un territorio donde ser muy estratégica y muy íntima con tus clientes. Así que sin dudas el newsletter para mí sigue siendo ese canal por excelencia en donde tener las conversaciones más importantes y trabajé con una clienta este año que me planteó la idea de tener un newsletter descargable, con una idea de que de medio como que sea un librito, como que lo puedas descargar y leerlo en otro lado, si querés. Esto motivado por la calidad de la información, por la calidad de la conversación, ¿no? Con esta idea de que las personas se queden con ese registro. Así que para pensar en tu año que viene, esto es una estrategia que no necesita de comunidad, al contrario, es una estrategia que alimenta mucho a la comunidad y es donde vas a poder tener las conversaciones quizás más interesantes con tu audiencia, sin importar el número que tenga. Como tercer aprendizaje, este es el que a mí más me gusta y es el que más estaba esperando poder decirte, que es menos chamullo y más realidad en las promesas que ofrecemos con los productos y con los servicios que vendemos. Creo que este año fue el año de la claridad respecto de las promesas y donde es vital ser claro y menos poética con las promesas que ofrecemos cuando vendemos productos o servicios. La poesía me encanta, ya te lo dije, amo, estoy mirando ahí todos mis libros de poesía. La persona que me conoce sabe que amo la poesía, pero no me gusta la poesía para vender porque es una manera muy difícil de llegarle a las personas. Y las personas que están con un problema tienen una necesidad muy concreta que para mí es vital que vos la puedas nombrar y que vos la puedas identificar y que a eso le hables en tus contenidos y en la propuesta de servicios que tenés. Entonces siento que este año sí, con la competencia que hay, con la cantidad de contenidos que se generan, creo que fue imperioso trabajar mucho en las promesas que usamos para vender. Entonces, menos chamullo, menos pomposidad, al hueso, como somos las personas de Argentina, me parece incluso, como mucho más al hueso, mucho más a lo vital y sobre todo vos como persona que ofrece servicios siendo muy clara con vos misma sobre lo que podés ofrecer y lo que no. Y sobre todo sobre eso en donde te sentís cómoda y donde te sale bien laburarlo. ¿Sí? Eso me parece que es vital para poder aprovechar al momento de crear una propuesta e incluso de crear el contenido. Y por último, en cuanto al contenido, yo creo que este ha sido el peor año para crear contenido con la inteligencia artificial, porque creo que ya todos nos dimos cuenta de la estructura clásica, que sería algo así como, no es tal cosa, es tal otra, y eso, tal cosa. Esa estructura de escritura de los contenidos de inteligencia artificial ya lo estamos viendo prácticamente en muchos posteos y queda muy mal, queda muy feo y además ni siquiera te lo digo por la estética, creo que la estética es lo de menos, lo que sea feo, lindo, qué sé yo, pero es tan totalizante, es tan genérico y tan evidente que se está usando inteligencia artificial que ya me parece que genera más rechazo que engagement. Entonces, yo te propongo, lo voy a decir un poco más adelante, pero te propongo que la inteligencia artificial para tareas estratégicas del negocio y no tanto para lo importante, que es lo que vos tenés para decir de lo que haces. Para que vos puedas expresar con tu escritura lo que le pasa a tu cliente, cómo lo podés ayudar, de qué forma. Creo que es una manera de seguir siendo auténticas. ¿Para qué sí puedo usar la inteligencia artificial? Que creo que es súper válido y la verdad que está buenísimo que nos alivie la carga de trabajo. Bueno, sí, para pensar temáticas de contenido, para pensar organización, para pensar en
quizás hacer investigación de mercado, pensar problemáticas que no estamos contemplando. Ahora, en lo sensible, en el corazón de lo que haces, en lo que querés expresar, los contenidos son una manera como terreno muy fértil para que vos puedas practicar tu comunicación, practicar lo que haces, practicar cómo hablar de lo que sabes hacer y demás. Entonces yo te recomiendo que no te saltees esa etapa porque es reinteresante. Si estás en un momento en el que podés delegar, genial, mucho mejor. Delega en un humano, no delegues en la inteligencia artificial y esta parte que es tan importante y tan central del negocio. Y no me refiero a los contenidos, no me refiero al posteo, me refiero a la narrativa de marca. Como último set de aprendizajes, quiero que hablemos de las ventas. Y acá me encontré con un aprendizaje que digo, wow, este es mi aprendizaje favorito y tiene que ver con los medios de pago. Algo que yo nunca había considerado para negocios de servicio. Y trabajando con algunas clientas este año que ofrecen servicios, me cayó una ficha interesante. Los medios de pago definen al tipo de cliente. No es igual pagar por transferencia, no es igual pagar en cuotas, no es igual pagar a través de una plataforma, una billetera virtual como Mercado Pago. No da lo mismo. El cliente que usa esos medios no es igual. No es lo mismo pagar un producto con Mercado Pago, que lo puedo hacer de una forma mucho más rápida, que pagar un servicio con una transferencia donde tengo que fijarme el alias, donde tengo que hacer el paso de ir al banco y hacer la transferencia y demás. Fíjate que cada medio de pago lleva sus tiempos y son distintos en cada caso. Entonces, como aprendizaje, pensar en qué servicios es más estratégico ofrecer medios de pago más masivos, más rápidos de usar, y en qué partes de tu servicio, en qué formatos es mejor usar medios de pago en donde la persona tenga que hacer un puntito más de esfuerzo. Cuando vos, por ejemplo, tenés un servicio que es puerta de entrada para otros servicios, que es un servicio estratégico, porque vendiendo ese servicio o ese producto, la persona va a poder acceder después a servicios de mayor valor, ofrecer un medio de pago que baje la objeción te va a ayudar muchísimo, incluso si tenés que absorber una comisión, porque esa comisión la vas a poder capitalizar a largo plazo. Entonces, cuando elijas medios de pago que usan comisiones, trata de estirar el plazo de liberación del dinero, ponderando que ese cliente que entra es un comprador del futuro. Y en servicios en donde el cliente tenga que pensar un poco más la decisión o donde sea necesario que la piense por una cuestión de compromiso, por ticket y demás, sí puedes ofrecer otros medios, incluso teniendo en cuenta que la financiación hoy es muy valorada, es muy pedida también. Así que te propongo revisar tu oferta de servicios para que también tomes decisiones con respecto a los medios de pago. Segundo aprendizaje a nivel de ventas, la venta ideológica mata cualquier otro tipo de venta. En este año he visto como nunca personas comprándole a otras por afinidad en los valores, por afinidad en la forma de pensar, en las opiniones. Estamos en un momento de la comunicación en donde prácticamente se puede decir cualquier cosa y opiniones que hace años no escuchábamos, hoy las estamos lamentablemente volviendo a escuchar. Entonces, en muchos casos, se vuelve muy necesario para las personas como compradoras comprarle a personas que con las que sientan comodidad, afinidad en términos de valores, en términos de ideas, en términos de causas. Así que la venta ideológica, yo le llamo así, venta ideológica, le llamo a una manera de vender en donde ponderamos eso, en donde buscamos incluir, donde buscamos otras maneras de vender más éticas, pienso que es un gran... eso es un gran diferenciador. Y para la venta ideológica pienso que es muy importante poder expresar las opiniones. Por eso, como te decía arriba, respecto de la inteligencia artificial para hacer los contenidos y demás, hay una parte donde siento que es importante que vos puedas decir lo que pensás y que eso lo vayas practicando porque como decisor de compra va a ser importante. Hace muy poquito saqué un episodio sobre diferencial de marca en donde hablo un poco más sobre la venta ideológica, creo que es el episodio anterior a este, tengo una remera rosa, así que es el episodio de la remera rosa, anda a verlo. Y como tercer aprendizaje en cuanto a ventas, el uso de la publicidad sigue siendo un gran potenciador tanto de la venta orgánica como del inicio de relaciones comerciales. Si estás en un momento en el que estás buscando expandir un poco, probar productos, probar servicios, yo te recomiendo que
pruebes la publicidad. En este caso, yo hago publicidad tanto en Google como en Meta Ads. Me estoy refiriendo más que nada a la publicidad en Meta, en donde se afinó muchísimo la segmentación, los intereses, la herramienta yo siento que está en un muy buen momento y por bajos costos, más allá de los impuestos y demás, se pueden conseguir muy buenos resultados. Entonces, si estás buscando iniciar relaciones comerciales con tus clientes, te recomiendo muchísimo que pruebes la estrategia publicitaria. Lo he visto con casi todas las clientas con las que trabajé, que terminaron por ahí el programa de Faro Emprendedor y empiezan a trabajar en el ritmo. La mayoría inició estrategia publicitaria para darle movimiento al negocio, y que esto trae muchísima confianza, darle movimiento al negocio, porque es un poco como, se vuelve fundamental no solamente para validar lo que haces, sino también para ver que están pasando cosas, y la publicidad para eso es súper importante. Así que a veces el movimiento que tenés que hacer es invertir poquita plata, lo que puedas. El mínimo hoy, 2025, es $1, así que con eso ya puedes empezar una estrategia publicitaria que siento que potencia un montón las relaciones con los clientes. Ahora, en cuanto a tendencias para el 2026, llegó esa parte del video que si tenés menos de 5.000 seguidores quiero que te quedes a mirarlo. Si tenés más también, pero si tenés menos, esto fue un poco inspirado en nosotras, que tenemos menos de 5.000 seguidores. Y acá voy a ser muy específica y poco complaciente. Cuando hablamos de tendencias, estamos hablando de tácticas que son masivas y que no siempre funcionan para microemprendimientos o negocios de marca personal que están en ese momento de su expansión inicial, de su expansión. Entonces, sí, obvio, yo me puedo parar acá y decirte, no, porque tenés que automatizar los procesos clave de tu negocio, y bueno, bárbaro, eso es algo que le puede funcionar a un negocio que factura en un volumen determinado, pero a una microemprendedora, a un negocio que está en expansión, quizás eso no le sirve. Quiero que sepas que estamos en un momento, y sobre todo los negocios de esta envergadura, o sea, negocios que están en una etapa inicial de su expansión, acá competimos por confianza y competimos por claridad en lo que hacemos, ¿sí? No tanto por el share que podemos absorber, sino por lo claras que podemos ser, y sobre todo acá entra muchísimo esto que te decía de la venta ideológica. Entonces, si tenés menos de 5.000 seguidores, el marketing que te prometen no te va a funcionar, hermana. No quiero que vayamos por ahí. Quiero que veamos lo que sí puede funcionar en un negocio en expansión inicial. Primero, autoridad. Trabajar en la autoridad, esto va a seguir así en el 2026. Va a ser importante que vos seas ubicable, ¿sí? Que a vos te ubiquen por algo. Ah, mira, la que vende con un sombrero, la que habla de marca personal, la que habla de modelo de negocios. Si estás en ese momento en el que tocas un montón de temas porque todavía estás buscando lo que te gusta, yo te voy a recomendar que elijas uno y que vayas por ahí, y que pruebes tus temáticas y que trabajes en que seas ubicable y que te reconozcan por una temática específica. En segundo lugar, que las comunidades pequeñas y activas van a desplazar por completo a esas comunidades o audiencias más grandes, pero que están dormidas. En lo que más se va a hacer foco en los años venideros es en la densidad vincular, en la calidad del vínculo que vos puedas desarrollar con tus seguidores, incluso si son 10. Entonces acá no vamos a buscar likes, no vamos a buscar seguidores, sino que vamos a buscar respuestas, vamos a buscar comentarios, vamos a buscar respuestas a los mails que mandamos, comentarios en los videos de YouTube de 30 minutos que dejamos. Entonces ahora es tu momento de dejar un comentario acá si estás viendo esta parte. Entonces, nos olvidamos del algoritmo, porque el algoritmo nos importa cuando buscamos llegarle a más gente, pero cuando tenemos una comunidad ahí creada, el algoritmo no es lo importante es lo que impacta en la gente que está ahí a tu alrededor. Así que en 2026 yo te propongo que mires a tu comunidad y que labures en tener relaciones cada vez más sólidas. Como te decía al principio, laburar lo presencial te va a ayudar un montón para esto. Y también tengo acá en el mismo canal de YouTube, en mi canal, tengo un video en el que puedes encarar una aventura para tu negocio digital para hacer crecer tu comunidad. Así que puedes ir a buscarlo, creo que te lo voy a dejar por algún lado de acá, de la pantalla. Otra tendencia clave 2026 para microemprendedoras tiene que ver con el contenido que documenta procesos.
No tanto el foco en los resultados, en los casos de éxito necesariamente, sino en documentar el proceso, la evolución, el trabajo de transformación. Mostrar procesos reales, decisiones que tomaste, errores que cometiste o que cometieron tus clientes, criterios que te van a posicionar. En 2026 se va a volver mucho más fuerte esta idea de seguir al que de alguna manera expresa su opinión honesta, incluso si es equivocada, si es errada, si no, por ahí no vas a estar de acuerdo con todo el mundo. Quiero que pensemos en una desaceleración estratégica, quizás, de la creación de contenidos, dejar de pensar en hacer contenido, y empezar a pensar en un contenido con más intención o un contenido que te ayude a probar temáticas. También quiero que dejemos de pensar el contenido como piezas aisladas y pensar a tu contenido como una narrativa alrededor de tu marca, que va a tener temas centrales y va a tener temas satelitales. Y por último, un contenido en el que se valore la pedagogía y no tanto la persuasión. Un contenido en el que realmente se habilite una conversación con las personas y no en esto es así y listo. Y si no estás haciendo esto, sos medio... Por otro lado, tendencia 2026 para microemprendedoras, y acá diría que para todo el mundo, productos claros, bien explicados, por favor. Nada de embudos complejos, conexiones locas, automatizaciones raras. Un servicio principal, una o dos puertas de entrada para que la gente llegue a tu servicio principal. Volvete experta en algo, convertite en tengo este programa que está buenísimo y ayuda a las personas a lograr X cosa, y a ese programa conectale puertas de entrada, distintas puertas de entrada que creas que pueden potenciar el camino de esa persona hacia tu servicio principal. Sé muy transparente en lo que prometés, sé muy honesta con lo que prometés y decide de una manera simple. Algo que también me parece que vas a poder aprovechar muchísimo en el 2026 es tener el email como un espacio de intimidad, no pensar tanto en canales masivos, sino en espacios donde puedas tener conversaciones íntimas y conversaciones significativas con tus clientes. También quiero que tomemos la decisión de que la inteligencia artificial la usemos como backstage y no como escenario. Para este perfil emprendedor va a ser muy importante que usemos la inteligencia artificial para ordenar las ideas, para preparar borradores. Puede ser de servicios, puede ser de un calendario de contenidos, para sistematizar algunas tareas o organizar tareas en el día a día, nunca para reemplazar tu voz. Lo que va a suceder en 2026, y es un poco lo que hemos visto este año y un poquito del año anterior, es que las marcas que son demasiado prolijas generan desconfianza. Entonces, pensar en la inteligencia artificial como un asistente invisible, ¿no? Alguien que te puede ayudar a organizar, a preparar borradores, a pensar incluso, pero no para reemplazar lo que escribís, lo que haces, lo que en definitiva después termina consumiendo tu cliente. ¿Y sabes para qué también quiero que usemos la inteligencia artificial en 2026? Para posicionarnos, porque hoy en día la gente busca mucho en el ChatGPT, en Gemini, en distintas plataformas de inteligencia artificial, buscan un montón qué consumir, qué comprar, hacer comparativas y demás. Y si no tenés una marca personal laburada, en donde se te puede asociar con algún tema o con tu nombre y demás, bueno, se vuelve también cada vez más difícil. Y esto no es algo en lo que... No es necesariamente tenés que ser una marca masiva, porque yo trabajo con clientas que no son masivas y sin embargo el ChatGPT las ha encontrado y las ha propuesto como una alternativa. Lo que para mí no es tendencia, por más que te lo vendan así como fórmula inamovible del marketing, es todo lo que tiene que ver con la viralización de los contenidos, la viralización incluso pensada como una manera de validar tu valor. Ya sabemos que no todo lo viral es bueno. Copiar formatos ajenos, copiar tendencias de marketing o incluso servicios que no son para nada lo que tu negocio necesita. Automatizar sin entender el negocio, automatizar en partes que por ahí son súper estratégicas para que vos puedas hablar con tu cliente, o sea, que reemplaces el prospectado por una automatización, a mí me parece un error gigante, sobre todo cuando estás en un momento de expansión inicial, y no aprovechar cada instancia para hablar con tu cliente, como esta idea de generar una especie de lejanía o frialdad con la persona que te va a comprar, para mí eso no funciona. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que te sirva, espero que te ubique, que te ordene.
Si tenés algo que probaste este año y que me lo querés compartir, por favor déjamelo en los comentarios. Como siempre te digo, dame un like, suscríbete, comentame, que me sirve un montón. No solamente para estar presente en esta plataforma, sino a mi alma le sirve. Y como cierre de este episodio, te voy a mostrar lo que está haciendo Lord el día de hoy. Discúlpame el desorden. Hoy es el día más nublado del mundo, hoy. Bueno. Nos encontramos muy pronto en el próximo episodio de El Fuego de Emprender.